Buenos días. Estamos en contacto con la colega Carla Calapaqui, ecuatoriana, radicada en Francia, haciendo una maestría en París. Carla, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Un saludo para todo el Ecuador y especialmente para la provincia de La Suay. Estamos haciendo contactos con diferentes colegas, comunicadores, periodistas que están en diferentes lugares del mundo para pedirles una opinión sobre el trabajo periodístico que se viene haciendo en las coberturas de la pandemia esta que nos afecta a todos, denominada coronavirus o COVID-19. ¿De acuerdo? De ¿Qué acuerdo, nos, con mucho gusto. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que sucede en París? Bueno, yo les voy a contar sobre la situación y cómo se ha estado viviendo aquí en Francia. Francia tiene alrededor de 70 millones de habitantes. Y en Francia, si no estoy mal, habitan cerca de 300,000 migrantes latinoamericanos. Viven aquí en Francia. Bueno, la situación, sobre todo, por ejemplo, para los migrantes, es muy difícil, sobre todo para ellos que no tienen papeles. Aquí hay inclusive gente que vive en pequeños campamentos que organiza alrededor de París para poder subsistir, porque, bueno, primero la situación de la habitación, de la vivienda aquí en París, sobre todo, es muy difícil de conseguir para los migrantes. El año, a finales del 2019, hay una ciudad que se llama Saint-Ouen y habían desalojado, ¿no? El alcalde de esta pequeña ciudad desalojó a cerca de 150 familias latinas, ¿no? Que se habían tomado, junto a otras familias de otras nacionalidades, se habían tomado una fábrica desocupada y bueno, esta es la situación de pobreza que se vive, de discriminación inclusive, porque bueno, el alcalde ha dicho, no es mi trabajo ocuparme de las miserias del mundo. Bueno, un poco el contexto de lo que pasa, hay una organización muy importante de la población francesa a través de asociaciones, de trabajo voluntario, que ayudan hasta a la gente más pobre y sobre todo a los migrantes ecuatorianos, colombianos y de otras nacionalidades que están buscando mejores días, digamos, aquí en París. Bueno, aquí la mayoría de latinos vive del trabajo precario, hay la situación, el costo de la vida es muy, muy alto aquí. Arrendar una habitación para un migrante es muy difícil y peor si no tienen papeles, ¿no? Hay cerca de 200,000 viviendas vacías en Francia, pero bueno, el problema es alquilarlas, ¿no? Porque realmente piden muchos documentos y bueno, es muy difícil tener el nivel económico para poder arrendar, ¿no? El presidente Macron anunció algunas medidas, ¿no? El 16 de marzo nosotros ya entramos en el confinamiento. A partir del 16 se ordenó el confinamiento. El gobierno pienso que no lo tomó bien en serio, como creo que muchos, nadie estaba preparado para una pandemia así, Así es verdad. Y lo tomaron un poco tarde, no lo tomaron en serio y bueno, no cerraron las fronteras de manera rápida. El presidente Macron envió una ley de carácter urgente para enfrentar la situación del coronavirus, ¿no? Esta ley permite ayudas masivas a las empresas, sobre todo a las empresas, a las grandes empresas, ¿no es cierto? Les ayuda en el tema, hay mucho dinero destinado para la ayuda de las grandes empresas y también algunas empresas están exentas de pagar el alquiler, la luz, la electricidad, el gas, ¿no? Hubieron algunas modificaciones graves en cuanto al derecho de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores franceses
están bajo una figura que se llama chômage partial, que quiere decir un seguro o una indemnización de desempleo por una situación excepcional, en este caso el coronavirus. Y entonces reciben una indemnización de la seguridad social. Es gracias a esa seguridad social conseguida en 1947 que el pueblo francés puede, por lo menos, digamos así, subsistir en esta situación. O sea, recibe cerca del 90% del salario que es entregado por la seguridad social aquí en Francia. Entonces, digamos, están cubiertas en cierto modo las necesidades básicas, aunque hemos visto el colapso de la salud. En estos últimos años en Francia se ha desmantelado la salud pública. Hay mucha falta de enfermeras, por ejemplo, aquí en Francia. Dígame. Carla, la situación de los estudiantes universitarios ecuatorianos y latinoamericanos en París, concretamente, es complicada en estos momentos. Sí, la situación de muchos estudiantes latinoamericanos, algunos que han logrado conseguir, aquí se dice colocación, poder vivir en un departamento compartido, pero hay otras situaciones en las que yo conozco que estudiantes han sido, ante la imposibilidad de poder pagar el arriendo, han sido amenazados por los arrendatarios. En las universidades el trabajo para todos los estudiantes, inclusive por los migrantes y los ecuatorianos específicamente, están haciendo los esfuerzos para hacerlo a través de Internet. Hay algunos recursos que favorablemente se pueden utilizar. Pero bueno, la situación económica es muy difícil para un joven estudiante aquí en Francia, porque todos los trabajos están parados, todo el mundo está en confinamiento. ¿Cuentan, Carlita, con alguna colonia pequeña de ecuatorianos en París? Sí, hay una asociación, o sea, formalmente no, pero sí hay algunas cosas que se mueven en redes sociales, que hemos hecho, por ejemplo, organizaciones de mujeres que nos hemos reunido para participar en las manifestaciones, a través de la Casa de Latinoamérica, si no estoy mal, Casa de las Latinoamérica. En París también se dan ciertos niveles de organización, pero todavía no hay, digamos, una gran organización de ecuatorianos como la hay en España, por ejemplo, que ha habido una importante, inclusive, migración de ecuatorianos que vivían en España hacia Francia debido a la crisis que está viviendo en España estos momentos. Te están enviando saludos vía Facebook desde Quito y Cuenca. Muchos saludos también para toda la población ecuatoriana y sobre todo para Guayaquil. Es muy difícil, yo creo que todos los pueblos del mundo tenemos la misma situación, digamos, entre comillas, con diferencias inmensas, ¿no? Por ejemplo, lo que le comentaba a usted, el colapso de la salud aquí en Francia, es 10 veces el colapso que pasó. Yo lo imagino así, 10 veces más el colapso que está pasando en Ecuador. O sea, aquí hubo falta de mascarillas, aquí hubo falta de botellas de oxígeno, y la sigue habiendo, o sea. Exactamente. Igual en nuestro país, los mismos problemas. Exactamente. Los mismos problemas. Francia no ha llegado a hacer test de manera masiva, no lo ha logrado porque, bueno, muchas de la elaboración de mascarillas la vienen importando de otras partes. O sea, yo creo que es importante la reflexión de esta pandemia que nosotros debemos hacer en repensar unas nuevas formas de cómo como país debemos autosustentarnos nosotros mismos. El presidente francés Macron ha dicho que China debe pagar la crisis sanitaria por no evitar el contagio mundial del COVID. De acuerdo. Yo no he escuchado esas declaraciones, pero sí les ha dicho. Debería, bueno, yo pienso así a priori que el gobierno francés está equivocando el camino, ¿no? Está equivocando el camino porque él viene de hablar recientemente, estableció un horizonte para salir del confinamiento, dijo que empezamos la reanudación y la actividad económica. Y esto está directamente relacionado a la apertura de escuelas, colegios y establecimientos educativos, que es lo que busca el gobierno, como en otras partes se busca que la clase trabajadora
deje a sus hijos en el colegio y vaya rápido a trabajar. Pero no se está tomando no se está tomando en cuenta que estamos en una crisis sanitaria, ecológica, económica y social inigualable, tanto en Francia, Europa, como en Latinoamérica. O sea, la situación es muy complicada. Y entonces quieren hacer, entre comillas, poner un maquillaje y decir vamos a tener gestos de distanciamiento y vamos a distribuir máscaras, pero las máscaras se distribuyen de manera a cuentagotas, digamos, ¿no? Los trabajadores, los sindicatos de trabajadores, que acá hay mucha organización sindical, se niegan a sacrificar su salud por el supuesto crecimiento económico o por garantizar las ganancias de los más ricos en este país. Y mientras tanto, los precarios son los que van a ir muriendo, son los que van a ir cayendo. Carla, entiendo que estás haciendo estudios de educación superior, una maestría en París. Sí, la verdad, yo vine precisamente para hacer una maestría. Yo hablo portugués, español y un poco de inglés, entonces dije, bueno, antes de llegar acá a Francia, dije, voy a aprender yo mismo el francés, y dije, bueno, está fácil, como es una lengua latina, se parece, pero llegué aquí, no entendí nada de francés. Entonces, no pude ingresar a la maestría y ahora estoy siguiendo, pero logré inscribirme en un diploma en la Facultad de Derecho en la Universidad de París 8. Estudié un diploma que se llama Justicia, Procesos y Procedimiento. Justicia, Procesos y Procedimiento. Y ahorita estoy siguiendo igual sí, estoy un poco confundida con el español ahorita y el francés. Y siguiendo sobre la inserción social de las personas mediante la cultura. Entonces, estoy siguiendo poco a poco hasta que el próximo año ya pueda inscribirme en la maestría, y ahora ya manejo perfectamente, bueno, más o menos el francés, que eso es la barrera un poco para poder estudiar mejor. Carla, una última consulta. ¿Qué noticias llegan a París sobre nuestro país de Ecuador? Bueno, ha llegado tanto a Alemania, a España y a Francia la noticia de los cadáveres en Guayaquil, del colapso del sistema de salud en Ecuador y de las malas decisiones que lamentablemente se han tomado. Yo creo que es hora de hacer un llamado de que aquí en Europa muchos están ya demandando que se repiense un nuevo modelo, que se piense, por ejemplo, en la agricultura en lugar de pensar en otras formas de producción que afectan primero a la naturaleza, a nuestro entorno, al ecosistema. Pero, por ejemplo, echar una mirada a cómo nosotros hacemos agricultura, de cómo hacer turismo y de cómo hay esas formas de relación entre la gente, de solidaridades entre la gente. Tanto en Francia como en Ecuador, las redes de solidaridad de la población han sido lo más importante, de los campesinos hacia la ciudad, de los trabajadores, de sus propias organizaciones. Yo creo que hay una frase y un dicho popular que dice, solo el pueblo salva al pueblo, y lamentablemente es así. Y enhorabuena que sea así, porque las decisiones que han tomado nuestros gobernantes están destinadas a salvar las millonarias economías en lugar de salvar la vida de los trabajadores. Si no hay trabajadores, no hay riqueza. Y es así, esa es la ley. No hay trabajadores, no hay riqueza. No hay trabajadores, no hay producción. Y bueno. Bien, gracias Carla por haber aceptado este contacto, esta entrevista, y poder conocer los puntos de vista de una ecuatoriana joven que está realizando estudios superiores en París. Gracias, Carla, y volveremos pronto. Muchas gracias, don Jaime Cedillo, y un saludo para todos los ecuatorianos. Mucha fuerza y solidaridad en estos momentos. Gracias. Bien, sido Carla Calapaqui, comunicadora social, activista por los derechos humanos de la mujer. Desde siempre y hasta siempre.